Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a mi canal Geli Teje Crochet. En este tutorial te enseñaré a tejer en crochet una linda muñequita mexicana que completará la decoración de tu casa este 15 de septiembre. Les muestro la lista de los materiales. Comenzamos tejiendo 8 cadenas. Un punto deslizado en la primera de ellas. Ahora una cadena, un medio punto en la primera cadena. En la siguiente vamos a tejer 5 macizos juntos en el mismo punto. 2, 3, 4, 5, una cadena y un medio punto en el siguiente punto. Como este motivo vamos a hacer 4 alrededor. Iniciamos con una cadena, 5 macizos juntos en la siguiente cadena, cuatro y 5, una cadena y un medio punto en la siguiente cadena, así hasta completar los 4 motivos. Terminamos el último motivo con una cadena y un punto deslizado en el primer medio punto que tejimos. Esta florecita va a formar el cuello del vestido. Cortamos la hebra y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Ahora tejeremos sobre este cuellito, en la parte interna, en el lado que quedó libre de las cadenas. Vamos a hacer 2 macizos en cada uno de ellos por el derecho. Tres cadenas. Y un macizo. Aquí ya son los 2 en el primer punto. Pasamos al siguiente punto y tejemos otra vez 2 macizos juntos en cada uno de los puntos. En total nos deben de quedar 16 macizos en esta vuelta. Terminamos la primera vuelta en color verde. Este es el derecho del cuello y por dentro fue como tejimos. Nos debe de quedar así. Este es el revés. Ahora sobre estos puntos vamos a tejer 16 macizos otra vez, un macizo en cada punto. Así nos debe de quedar la segunda vuelta en verde. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Vamos a continuar con color rojo. Ahora vamos a tejer entre punto y punto un medio punto. Entre punto y punto un medio punto. En total nuevamente 16 puntos alrededor de toda la vuelta. La cuarta vuelta la tejeremos en blanco. Vamos a hacer un medio punto en cada punto, pero en este caso los vamos a tejer en forma normal, atravesando la cadena, no desde abajo ni entre un punto y otro, sino sobre la cadena. En total 16 medios puntos. La quinta vuelta del vestidito se teje en color verde en macizos. Va a llevar un aumento, así que tejeremos 2 macizos juntos en el primer punto, un macizo solo en el siguiente punto. Dos macizos juntos y un macizo.
y así hasta terminar la vuelta. Nos deben de quedar en total 24 macizos. Toca tejer la vuelta número 6, que va a ser en color rojo, y vamos a tejer entre punto y punto, entre cada espacio, entre un macizo y otro, un medio punto. En total 24 medios puntos. Recuerden que estamos cortando el hilo y ocultando el sobrante en cada vuelta. Vamos a tejer la vuelta número 7 en color blanco. Esta vuelta va a llevar aumentos. Vamos a tejer 2 medios puntos en el primer punto, van juntos. Después 3 medios puntos, uno en cada punto, y nuevamente un aumento, que son 2 medios puntos en un solo punto. 3 puntos solos, y ahora otro aumento, 2 medios puntos en cada punto. 2 juntos, 3, 2 juntos, 3, 2 juntos hasta terminar la vuelta, y en total les deben de quedar 30 medios puntos. La octava y última vuelta del vestidito va a ser en verde. Tejemos 3 medios puntos, uno en cada punto, 3 cadenas, nuevamente 3 medios puntos, uno en cada punto, 3 cadenas, tres medios puntos, uno en cada punto, 3 cadenas, y así hasta terminar la vuelta. Les deben de quedar en total 10 arcos como estos. Terminamos de tejer el vestidito. Observen que aquí el revés del tejido del cuello va a quedar por el derecho, y así es como se ve. Ahora vamos a tejer los brazos y la cabeza. Con color piel vamos a tejer 4 cadenas. En la primera de ellas vamos a tejer 2 macizos incompletos. No los cerramos totalmente, se quedan en el gancho. Y ahora los cerramos todos juntos. Esta es la primera manita. Tejemos 18 cadenas. Más 3 cadenas, y en la cadena número 18 vamos a tejer un macizo. Este sí es completo. Hacemos 2 cadenas, y en esa misma cadena 18 un punto deslizado. Esta sería la otra manita. Miren cómo queda. Ahora, sobre todas estas cadenas, que son 17, vamos a tejer un medio punto en cada una. Hacemos un punto deslizado al terminar, cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja. Así quedan los bracitos y las manos. Por sí solos forman esta curva porque la cadena que tejimos en un inicio la hicimos un poquito más apretada, entonces da la forma perfectamente que necesitamos. Aquí vamos a ubicar los 4 puntos centrales, 1, 2, 3 y 4 de cada lado, 1, 2, 3 y 4. Alrededor de esta parte vamos a tejer la cabeza. Vamos a hacer un medio punto en cada uno de los 4 de este lado y un medio punto en cada uno de los 4 de acá, y cerramos la vuelta con un punto deslizado. Teníamos los bracitos así, los vamos a tomar por este lado y empezamos a tejer. Le quito la marca para que no estorbe. Hacemos un medio punto en donde estaba la marca,
2 medios puntos intermedios entre una marca y otra y un medio punto donde está la segunda marca de este lado. Ahora tenemos que tejer de este. Solamente volteo y en la siguiente marca otro medio punto. Un medio punto en cada uno de los intermedios, un medio punto en la siguiente marca. Vamos a quitarle los seguritos, ya no los necesitamos. Y cerramos nuestra vuelta con un punto deslizado. Aquí, aunque nos quedó por el revés, no se va a notar porque va a ir dentro del cuello del vestido. Vamos a proceder a tejer sobre estos mismos 8 puntos que levantamos en la vuelta, otros 8 medios puntos, uno sobre otro hasta terminar. Terminamos la segunda vuelta de 8 medios puntos. Este ya sería el cuello. Ahora para la cabeza vamos a tejer 2 medios puntos en cada uno de los puntos, en total 16 medios puntos en esta vuelta. 2 juntos en un punto, 2 juntos en el siguiente y así sucesivamente hasta terminar. Terminamos la tercera vuelta con 16 medios puntos. Ahora vamos a tejer 3 vueltas más de 16 medios puntos cada una, o sea, un punto en cada punto en cada una de las vueltas. Aquí ya terminamos de tejer en color piel. Ahora nos corresponde hacer el pelito en color café. Vamos a doblar de esta forma, tratando de que queden alineados los brazos, y en el punto que quede en la orilla vamos a meter el hilo. Aquí lo fijo con una cadena y lo que voy a hacer es contar 2 vueltas abajo y voy a sacar una gasa. Regreso al primer punto a donde metimos el estambre café y saco otra gasa. Las cierro juntas. Ahora no 2 vueltas abajo sino una vuelta abajo, voy a hacer lo mismo. Saco un punto del color piel y los cierro juntos. Abajo, saco, arriba, los cierro juntos. Llevo 2, tengo que hacer 4 en esta misma altura. Saco una vuelta abajo, en la vuelta que me corresponde tejer, y los cierro juntos. Abajo, en el punto donde debo de tejer, y los cierro juntos. Aquí ya tejimos 4. Vamos a volver a hacer este punto que es 2 vueltas abajo. Cuento 2, saco, en el color piel saco otro punto y los cierro juntos. Voy a hacer un punto más largo todavía, ahora contando 3 vueltas. Abajo de 3 vueltas abajo, en el punto que me corresponde tejer, y los cierro juntos. Y aquí ya está formando el cabellito. Los siguientes 8 puntos los voy a tomar desde la vuelta de abajo, desde la primera que tejimos, lo que vendría siendo la nuca. Y es el mismo procedimiento. En este largo debemos tejer 8 puntos iguales. El último punto va a ser 3 vueltas abajo. Entramos en donde nos toca tejer y cerramos juntos. Ahora cerraremos la vuelta en el segundo punto con un punto deslizado. Aquí ya podemos introducir la esferita y lo que vamos a hacer es en medio punto tejer disminuciones. Saqué una gasa del primer punto y una del segundo y las voy a cerrar juntas. Nuevamente
una gasa del primer punto, otra gasa del segundo y se cierran juntas. Y así hasta terminar la vuelta. Terminamos aquí con 8 puntos y vamos a hacer una última vuelta que es con disminución también. Tejemos un medio punto, pasamos el siguiente sin tejer, un medio punto, pasamos el siguiente sin tejer. Hay que procurar tejer más apretado para que cierre. En total nos deben de quedar 4 medios puntos. Cerramos la vuelta, cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Comenzamos a tejer la primera de las trenzas. Metí el hilo alineado al bracito, exactamente a esa altura, y aquí vamos a tejer 4 cadenas y en la primera de ellas un macizo incompleto. Nuevamente en la primera de ellas un macizo incompleto y cerramos los 3 puntos juntos. Ahora 3 cadenas donde hicimos el cierre del petalito anterior. Vamos a hacer 2 macizos incompletos y los cerramos juntos. 3 cadenas en el cierre del pétalo anterior, 2 macizos incompletos y se cierran todos juntos. Aquí llevamos 3 petalitos, hay que hacer 5 en total. Terminamos de tejer la primera de las trenzas, cortamos el hilo y lo dejamos así. Ahora hay que meter el hilo nuevamente en la parte de arriba y a la altura del otro bracito, tiene que estar alineado. Empezamos con 4 cadenas. Y en la primera de ellas 2 macizos incompletos. La vamos a hacer idéntica a la primera. Lo cerramos todos juntos. 3 cadenas. Solo en el inicio son 4. A partir de la segunda ya son 3 cadenas para empezar. Los 2 macizos incompletos y se cierran juntos. En total 5 petalitos como estos. Así se ven las trencitas. Quedaron por el lado del revés. Lo único que hay que hacer es pegar los 2 primeros petalitos a los costados de esta manera. Así. En los extremos vamos a cortar 4 hebritas, como de 10 centímetros más o menos cada una. Las doblamos y en donde cerramos la vuelta vamos a pasarlas y anudarlas como si fuera un fleco de bufanda. Y ya cortamos el sobrante a la altura que ustedes quieran que quede el cabellito suelto. Lo mismo vamos a hacer con la otra trenza. Pegué ya las trenzas en los costados, las cuentitas doradas a la altura de lo que serían las orejas para que formen los aretes y 2 moñitos de listón tricolor en cada una de las trenzas. Estas son florecitas de plástico planas, pero ustedes le pueden poner botones o cuentas. Y la boca solamente es un pedazo, 1 centímetro de hilito rojo que se pega con pegamento transparente. Para el vestido, solamente en la segunda vuelta verde se intercala en un macizo por encima y uno por abajo, todo alrededor. Ya armada solamente se hace un nudo y se deja el listón suelto. Entonces el último paso para poder armar es con nuestro gancho
tomar las dos manitas, lo metimos por debajo del vestido, lo sacamos por el cuello, tomamos las dos manitas y las traemos hacia abajo. Ahora por la vuelta número 1 en color verde, vamos a sacar por el costado uno de los bracitos. Lo mismo del otro lado. En esta parte de aquí del cuello vamos a poner un poquito de pegamento y vamos a fijar la cabeza. Lo mismo en el cuello, debajo del cuello, para que ya quede en un mismo sitio. Le ponemos un puntito de pegamento enfrente y en la parte de atrás también. Ajustamos la cintura con el listón. Terminamos nuestra labor. Espero que te haya gustado mi trabajo. Nos vemos en el siguiente video.